Creo que cuando nos, nos sentamos, sector privado y algún representante del sector público, pues algunas veces que reflejamos un poco lo que el daño más grande que nos ha hecho esta forma de Estado, que es de convertirnos en seres muy egoístas. Lo que se planteó como un proyecto socialista, pues creo que en el fondo ha sido todo lo contrario. Nosotros revisamos la situación que está atravesando el país, y aquí en la zona central, pues estamos así como privilegiados. La gente está pasando hambre, pero eso ya no es un eslogan, una palabra vacía, es una realidad. Y yo acabo de tener una discusión muy fuerte con una compañera, una docente. Yo le decía que me explicara por qué ella estaba chateando con niveles tan bastardos de ganancia. Pero en eso es el que hemos llegado. Y creo que cuando uno habla de la crisis, no sabe si decir, bueno, la crisis económica está afectando a la educación, o es que la educación está afectada desde hace mucho tiempo, sobre todo el sector que yo represento, que es la educación pública, que en los últimos 15 años pasó de allí experimentos, ideas que asomaban como que había una posibilidad de mejorar, a convertirla en algo infuncional y que en la práctica no se puede decir que absolutamente está cumpliendo algún objetivo, salvo algunas pues, excepciones en el país. Pero en general la educación está en un deterioro absoluto, amenazada por diferentes flancos. Nosotros hemos estado denunciando en los últimos tiempos que los niños no están recibiendo clases en el sector público, originada por diferentes motivos. Uno de ellos, por supuesto, el problema alimentario, el problema de la carencia de recursos. El Estado intervino y prohibió cualquier forma de participación de las comunidades, ayudando con dinero o con algún recurso en el funcionamiento de las escuelas. Eso ha traído como consecuencia que las escuelas prácticamente no tienen absolutamente ningún tipo de material didáctico, ni siquiera papel. Un baño en la mayoría de las escuelas públicas es algo inexistente. Un baño, una poseta. Entonces, creo que aquí nosotros tenemos que ver el problema educativo como originador de la crisis económica, porque a final de cuentas la crisis económica se origina en un estrabismo político que hemos tenido, producto de que nosotros, como decía el doctor Urlar Pietri, la falta de educación nos ha originado que nosotros los venezolanos seamos grandes improvisadores, sobre todo en la política. Y esto no es otra cosa que una improvisación, lo que está pasando en el país, por lo menos la parte política. Por eso creo que debemos de ver esto como que no es exclusivamente la crisis de la educación privada. La educación privada, para decirle, nosotros estamos haciendo una encuesta y un altísimo porcentaje, mucho más del 50% de los docentes que trabajan en el sector público tiene a sus hijos estudiando en colegios privados, porque confía en la educación privada. Pero en este momento la educación privada, que es un pilar, primero, a mi manera de ver, debe fortalecerse, ser capaz de sobrellevar la carga del problema económico, pero también debe ser allí como una vitrina que alumbre
hacia lo que debe ser un proyecto educativo. No puede verse que es un problema de la educación pública ni un problema de la educación privada, es un problema general de la educación. Si nosotros vemos el problema en este momento, nosotros estamos pensando si los vaticinios de algunos expertos pues se traducen en realidad, tendríamos que en el próximo mes de septiembre van a irse de la educación privada alrededor de unos 150,000 niños. Nuestras escuelas no están preparadas para recibir esos niños. Si ni siquiera están preparadas para dejar los que están, mucho menos para recibir los que por alguna circunstancia económica pudieran llegar. Creo que el Estado, nosotros no debemos de ser tan cautos. Yo creo que uno de los errores que hemos cometido todos los venezolanos es que nosotros hemos subestimado al gobierno. Esto, particularmente, a lo mejor yo sufro de delirio de persecución, pero para mí es una estrategia muy bien montada. O sea, aquí no se pudo acabar ni siquiera meterse en los colegios públicos. Ok, vamos a tratar de redondear. A través de la Ley Orgánica de Educación, ni el 1011 ni nada. Bueno, la forma de acabar es el problema económico. Creo que hay dos cosas que nosotros debemos estar preparados. El gobierno está montado en eso. Y si no, aquí se acaba de producir una resolución que prácticamente exonera de todo tipo de papeles a los niños para inscribirse. O sea, se puede inscribir prácticamente solamente enseñando una cédula y lo tienen que inscribir. Eso es preparando el terreno para esa migración que se va a producir en el mes de septiembre. Dos cosas. Yo creo que lo han tocado así. Esto, la estrategia es la solidaridad. La solidaridad como parte de la estrategia del sector privado, pero que debe también montarse en que debemos ir unidos, ver el problema educativo como un problema del país, como un problema de todos los niños. No podemos seguir, no, mi problema es resolver el problema de educación privada o del sector público, sino verlo como un asunto. La educación es, dijo una vez un viejo amigo mío, me dijo, la educación es la única vía decente para ascender socialmente. Entonces creo que el llamado es a trabajar unidos. Que esto se concrete en hechos, mecanismos de vínculo entre los que representamos y trabajamos en el sector público con la gente que ha sido hasta ahora la luz en el sector privado. Es un llamado a todos de ver este problema como un problema de todos, de absolutamente todos, y no de un sector en particular.